enfermedad terminal. Porque cuando una persona padece una enfermedad terminal, puede ser que al principio se sienta triste, tenga miedo, tenga incertidumbre, pero termine por aceptarla y termine por ponerse en paz. Y esto sucede con mucha frecuencia. Sin embargo, el que no puede perdonar va arrastrando este desequilibrio interno que se proyecta en su relación con los demás, en su relación con Dios, incluso en su relación consigo mismo, y puede ser terrible. Este rencor en grandes escalas provoca neurosis y situaciones verdaderamente complejas para las personas. Además de que las personas rencorosas padecen un problema doble. En primer lugar, padecen el problema de que han sido ofendidos, pero además padecen el problema de que no pueden perdonar. Por su parte, la persona que ha ofendido puede ser que ni siquiera tenga mayor problema, porque tal vez me ofendió y ya hasta lo olvidó. Se olvidó del día que me ofendió, pero yo estoy pensando y pensando una y otra vez, y cada vez que lo pienso me siento mal y me siento herido y me siento ofendido y me siento enojado, y el que sufre soy yo, y la otra persona ya hasta lo olvidó. ¿Quién tiene el problema? Yo, que no puedo perdonar. Y peor, si me rehúso a perdonar, vamos a suponer que alguien me ha ofendido, viene conmigo y me pide perdón sincero por haberme ofendido, y además va incluso, y si es católico, se confiesa y recibe la absolución, está en paz con Dios. Pero yo me rehúso a concederle el perdón. ¿Quién entonces tiene el problema aquí? ¿La persona que me ofendió o yo que me rehúso a perdonar? Y que me quiero quedar deliberadamente anclado a mi rencor y a todos esos sentimientos negativos, tal pareciera que hasta para saborearlos. Es evidente que yo y mi rencor se vuelve así en este lastre tan pesado en la vida que necesito desterrar si es que quiero recuperar la paz. El resentimiento consiste en volver a sentir una y otra vez. Una y otra vez. Y cada vez que vuelvo a acordarme de la ofensa, vuelvo a sentir cuánto me dolió, cuánto me molestó. No. Así no se puede estar en paz. Y a propósito del resentimiento y comenzando a hablar acerca del perdón, muchas personas relacionan perdonar con olvidar. Es decir, que solamente he perdonado si me he olvidado de la ofensa que alguien me hizo. Sin embargo, esto es un terrible mito. Perdonar no es lo mismo que olvidar. Incluso muchas veces recordar una ofensa nos ayuda a ser prudentes en el futuro para evitar conflictos. Además, una persona inteligente con su memoria recuerda lo que ha sucedido. La clave está en no sentirse herido al recordar. Yo puedo recordar la ofensa que alguien me hizo, pero si me siento herido, cada vez que lo recuerdo significa que no he perdonado. Así pues, el rencor es este recordar con dolor. Recordar con dolor. Y tiene un problema recordar con dolor, porque este dolor interno hay que sacarlo. Y el problema es que la manera de sacarlo es con un sentimiento de desquite. Ahora me las paga todas juntas, y en cuanto pueda me las va a pagar. Me tengo que vengar de lo que me hizo. Si no me las puede pagar, entonces ahora yo se la voy a hacer y se la voy a hacer peor. Y un problema mayor es que si esta persona que me ha ofendido ya no está a mi alcance, o no está en mis manos desquitarme con ella misma, como tengo que sacar este dolor de mi interior, comienzo a desquitarme con las personas que tengo a mi derredor. Mis compañeros de trabajo, mis empleados, la gente con la que me cruzo en la calle y peor aún, mi propia familia. Y es con ellos con quienes me vengo de lo que alguien más me hizo. Es el gran riesgo de albergar rencor en el corazón. Por eso es que muchas personas rencorosas son tan malhumoradas, porque inconscientemente se van desquitando con todo el que pueden, a lo largo de todo el día, precisamente para sacar ese dolor que tienen adentro y que los carcome. Reconciliarse, pues, requiere perdonar como primer paso, pero como bien sabemos por experiencia propia, es difícil. Es entonces importante ser conscientes de los obstáculos que nos frenan para perdonar. Son los siguientes: la susceptibilidad, la inseguridad, la imaginación y la arrogancia. No fallan. Siempre que alguien no puede perdonar es porque tiene enfrente uno de estos 4 obstáculos. Vamos a verlos a detalle. En primer lugar, la susceptibilidad. Los sentiditos, los que de todo se sienten. Yo les llamo incluso los atrapaflechas, porque parece que están cazando flechas, parece que están cazando ofensas para clavárselas en el corazón. Cualquiera que diga algo
ellos inmediatamente toman la flecha y se hacen el harakiri y se lo aplican en su propia contra. Cualquier comentario lo toman como una indirecta hacia ellos. Cualquiera que no los salude lo toman como una grosería hacia ellos. Cualquiera que no se despida lo toman igualmente como una ofensa hacia ellos. Si dijo porque dijo, si no dijo porque se quedó callado, si pensó porque pensó y si no pensó porque no pensó. Hay que tratarlos con pinzas, como una bomba que en cualquier momento estalla. Entrar en su casa es entrar en un campo minado. A estas personas les cuesta un trabajo terrible perdonar. Otro gran problema que nos frena para perdonar es la inseguridad. ¿Por qué? Porque las personas inseguras sienten ataques por doquier. Se sienten tan infravalorados que piensan que todo el mundo está en su contra. Piensan que todo el mundo los está criticando. Piensan que todo el mundo les está dando la espalda. Piensan que todo el mundo los está bloqueando. Piensan que las demás personas lo único que tienen en mente es buscar la manera de destruirlos de alguna forma. Esta inseguridad entonces hace ver un montón de faltas que van poco a poco acumulando un terrible resentimiento en el interior. Y relacionado con esto está otro obstáculo que es el más típico de todos, que es la imaginación. En primer lugar, la imaginación nos lleva a ver ofensas que no existen. Puede ser que, por ejemplo, alguien me saludó con mala cara y mi imaginación de inmediato piensa: a este ya no le caigo bien. ¿Yo qué le hice? ¿Por qué me saluda con esa cara tan grosera? Y lo que no sabemos es que esta pobre persona en ese momento está padeciendo una crisis de migraña, que no soporta la luz, que no soporta el sonido, que se le encogen los músculos del rostro y por eso se presenta con ese rostro tan adusto. Pero nuestra imaginación ya pensó lo peor. O puede ser que una persona ni siquiera nos saludó, simplemente pasó de largo, deprisa, y de inmediato entonces yo pienso: esta persona lo que pasa es que ya no me quiere ver la cara porque algo está tramando en mi contra, seguramente algo a mis espaldas está maquinando para que me echen de la empresa y por eso no me saludó. Y lo que yo no sé es que esta persona iba con muchísima prisa, iba tarde a un compromiso de trabajo y ni siquiera me vio y por eso no me saludó. Pero en mi imaginación de inmediato voló hasta el infinito y pensó lo peor y así quiso ver faltas en donde no existieron. Te voy a contar un cuento a propósito de estas personas tan imaginativas. Es la historia de Doña Anita. Doña Anita es una vieja viejísima, viudísima, que vive en una ciudad cuyo nombre prefiero no acordarme, porque esto que voy a contarte es una historia absolutamente cierta, a pesar de que tenga tanto olor a fábula como tiene. Doña Anita tuvo la desgracia de enviudar a los 4 días de casada, pues su marido, su Paco, como dice ella, murió siendo, no se acuerda si siendo teniente o capitán de alguna guerra. Solamente le queda una fotografía amarillenta, unas sábanas de seda viejísimas que solo se usaron 4 noches y una pensión de 5,000 pesos. Con este sueldo vive Doña Anita, rodeada por un mundo de monstruos. Pero Doña Anita se las arregla para que sus 5 billetes le lleguen cada mes y por supuesto los primeros 100 se los gasta cada día 30 en una veladora en honor de su Paco. Hace no muchos meses, un día 30, le pagaron a Doña Anita su pensión, pero no con 10 billetes de 500 pesos, sino esta vez con un solo cheque por 5,000. A Doña Anita le alegró recibir el cheque, pero le entraron todos los temores del infierno al pensar lo que podría pasar con ese cheque. No estaría segura hasta que al día siguiente lo depositara en el banco. Y los horrores del infierno comenzaron cuando al día siguiente, después de ir a misa, al llegar al banco y a pesar de todas sus precauciones, o quizás gracias a ellas, no encontraba a Doña Anita el cheque. Revolvió y revolvió el bolso y nada. Hizo 5 veces el camino que va de la casa a la iglesia y de la iglesia al banco y nada. Buscó debajo de todas las bancas de la iglesia, corrió todos los muebles de la casa y nada. La angustia se hizo dueña de su corazón. ¿Cómo podría ahora vivir los 30 horribles e interminables días del mes si no tenía un solo centavo en el banco? Y todas las personas a las que conocía en este mundo estaban ya en el otro. Doña Anita malcomió aquel día con las obras del día anterior y pasó una terrible noche. Eso es, pensó, el cheque lo perdí en el ascensor al bajar para ir a misa. Se levantó temblando y con un abrigo encima del camisón salió a la escalera, pero ni en el ascensor ni en la escalera apareció el cheque. A la mañana salió a misa. Dios era ya lo único que le quedaba, pero aquella misa fue la más triste de toda su vida. Cuando el sacerdote comenzó a rezar el Yo Pecador, la viudísima se acordó que ayer, en una de sus idas y venidas, se había cruzado en la escalera con la otra viuda del edificio, esa que los vecinos llamaban la viuda alegre, y no sin motivo, según decían.
y había comprobado que acababa de estrenar un precioso bolso de piel. Ahí estaban fundidos sus 5,000 pesos. Era claro como la luz del día. Pero mientras el sacerdote leía el evangelio, doña Anita recordó que las 3 chicas del otro piso, aquellas que venían todas las noches a las tantas con sus novios, habían llegado ayer mucho más tarde. Y doña Anita tembló ante el simple pensamiento de lo que aquellas 3 perdidas pudieron haber hecho con sus 5,000 pesos. Cuando el sacerdote recitó el ofertorio, se acordó doña Anita de su vecino del segundo piso, un señor mal encarado que ayer la había visto de mala cara cuando se cruzó con ella en el elevador. Dios santo, ¿qué habrá podido haber hecho el malhumorado ese con sus 5,000 pesos? En la consagración fue don Fernando, y como la misa aún duró 10 minutos más, fueron todos los vecinos, uno por uno, convirtiéndose en los apropiadores de la sangre de doña Anita. Solo cuando al entrar en su apartamento, y rabia le dio entrar en aquel edificio lleno de almas corrompidas, tropezó en las escaleras y al caérsele su misal, salieron de él 12 estampas de santos y un cheque por 5,000 pesos. Doña Anita se dio cuenta entonces de que ella era tonta y la única culpable de sus sentimientos, que el mundo es hermoso y que la gente es en realidad buena, y que era ella quien lo ensuciaba con sus sucios temores. Vemos así el típico caso de cómo la imaginación no nos permite perdonar al ver en todo el mundo a un potencial agresor. La imaginación también juega otro papel muy importante, y es el de exagerar la verdadera dimensión de una ofensa. Y es por ello que cada vez que a alguien le cuento cómo alguien me ofendió, le voy agregando detalles, le voy aumentando palabras. Puede ser que alguien simplemente se molestó conmigo y de una manera inapropiada me sujetó la muñeca, pero a la tercera persona que le cuento que hasta me golpeó en la cara. Esto es muy común, exagerar la verdadera dimensión de las ofensas recibidas. Y una de las expresiones típicas de la exageración de las ofensas, sobre todo entre matrimonios, esta es una típica plática de cocina, es cuando alguien dice: es que tú nunca y yo siempre, es que tú siempre y yo nunca. ¿Nunca? ¿Siempre? No son más que exageraciones. El nunca y el siempre, las más de las veces, son solo una ocasión. Y si se invita a la otra persona a referir más ejemplos de la falta que alguien cometió, no los va a encontrar, pero en su mente o es nunca o es siempre. La exageración, fruto de la imaginación, y debemos estar muy alertas, porque por supuesto es más fácil perdonar una sola ofensa que perdonar a alguien que ofende siempre. Entonces necesitamos poner las cosas en su verdadera dimensión para poder perdonarlas como merecen. Es imposible perdonar las fantasías, porque en primer lugar ni siquiera existen. Y aun si las ofensas son reales, si me ofendieron una vez, me va a costar menos trabajo perdonar una vez que si en mi mente me han ofendido 1,000,000 de veces. Otro de los obstáculos que nos frenan para perdonar es el egocentrismo. Nos sentamos en nuestro egocentrismo y no podemos o no queremos perdonar. El egocentrista, más que no poder perdonar, se rehúsa a perdonar. ¿Por qué? Porque desde su egocentrismo ve a los demás muy pequeños, muy insignificantes comparados con él. Y de esta manera tú que me has ofendido eres tan insignificante y yo soy tan grandioso que no te puedo perdonar. Eres tan tonto y yo soy tan perfecto que no eres digno de mi misericordia. Eres tan descuidado y yo soy tan cuidadoso, tan pulcro, tan ordenado, que no mereces que te disculpe. Eres tan sucio y yo tan ordenado que no mereces que te disculpe. Y la lista podría seguir de manera interminable. Pero en una palabra, la expresión del egocentrismo se reduce a lo siguiente: eres tan malo y yo tan bueno que no te puedo perdonar y no te voy a perdonar. Si tú eres un pecador y yo voy a misa todos los domingos, por supuesto que no te voy a perdonar. Si tú no tienes mis títulos universitarios ni mis doctorados, eres un pobre tonto ignorante. Son muchísimas las expresiones de este egocentrismo que hacen que alguien se rehúse a perdonar. Y esto es terrible. ¿Y quién crees que sufre? ¿Quién crees que sufre? ¿El desordenado? ¿Y el que no tiene tus doctorados? ¿El que no tiene tu puesto ejecutivo? ¡No! El que sufre eres tú con tu egocentrismo, que te impide perdonar. Entonces, los 4 obstáculos que nos impiden perdonar son la inseguridad, la susceptibilidad, la imaginación y el egocentrismo. Lo que debemos hacer es ser conscientes de estos obstáculos
y barrerlos de nuestra vida para que el camino hacia la reconciliación y a la recuperación de la paz